Listo. Entonces, vamos a presentar las diapositivas. Bueno, me presento. Yo soy Juan José Rodríguez Andrade. Bienvenidos a la capacitación para la formulación de propuestas legislativas. Hoy vamos a estar hablando, pues, de los aspectos clave y algunos tips, consejos de redacción. Esta es una, pues, de las cosas más importantes para el funcionamiento del euromodelo. eh, Porque todo va a girar alrededor de las propuestas. Entonces es clave que los que vayan a redactar las propuestas pues lo hagan muy bien, porque no solamente permite que se haga, sino que los debates sean interesantes, que se puedan tomar varias posturas. Entonces, esto es un ejercicio clave. Primero les voy a hablar de la experiencia que tengo en el Euromodelo. Yo he participado en tres oportunidades presentando propuestas legislativas, yendo tanto al Gimnasio de los Cerros aquí en Bogotá como al Congreso de la República. Y ahora me encuentro trabajando con la fundación como voluntario, pues verificando que funcione bien el Euromodelo y ayudando con esas capacitaciones. Entonces espero que sea de mucha ayuda pues esta capacitación. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no quede clara, pueden irla escribiendo por el chat. Vamos a irlas respondiendo pues poco a poco. Y al final tendremos ya un espacio de preguntas más amplias, pues para que podamos interactuar. Entonces, sin nada más que agregar, voy a empezar con la capacitación para este Euromodelo 2025. Primero, pues yo creo que se tiene una imagen en general de que es una propuesta legislativa, ¿no? Es una propuesta que se hace a un público, en este caso va a ser pues el Parlamento Europeo en la simulación, para regular algún tema, alguna problemática, presentar una opción de ley, una modificación de algún reglamento. Y es clave que para empezar tengamos claro hacia qué apunta la propuesta legislativa. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Teniendo el enfoque en alguno de estos aspectos, en la temática, en la problemática, en el lugar, la viabilidad o el marco legal. ¿A qué me refiero con esto? Estas son las primeras cosas que debemos tener en cuenta antes de empezar a redactar la propuesta como tal. Porque si los cimientos son firmes, si empezamos con una base sólida, todo lo que hagamos después, pues va a ser coherente y va a ser de acuerdo a lo que pues estamos proponiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Pongamos el foco en una sola temática, en una sola problemática que queramos abordar, en la población de un lugar en específico, en alguna ley, algún manual, alguna reglamentación que pensemos pues que se puede modificar, que se puede mejorar, y a partir de ahí empecemos a buscar cuál es la propuesta como tal. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces primero se piensa en la propuesta como tal y luego se trata de fundamentar. ¿Y qué pasa con esto? Que a veces encontramos huecos, encontramos vacíos, de pronto no encontramos algo que lo regule. Entonces es clave empezar de una base sólida. Más adelante voy a especificar un poco más pues desde dónde podemos empezar, ¿no? Que en este caso pues son las temáticas que aborda el Euromodelo este año. Este año es el Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Digital, pues oficialmente desde la Unión Europea lo han llamado así, pero el Euromodelo no solamente se centra en esto, sino también en la cumbre de la Unión Europea con la CELAC, que son los estados del Caribe y de Latinoamérica, y Global Gateway. Eh, yo creo que es clave que elijamos alguna de estas temáticas
y investiguemos, nos documentemos a fondo de esto, de cuáles son los objetivos del Año Europeo de la Educación para la Ciudadanía Digital, cuáles son las problemáticas que intenta abordar Global Gateway, que trata de colaborar monetariamente, cuáles han sido los principales temas de la cumbre de la USLAC, que es una cumbre que se está celebrando nuevamente y que aborda muchos temas, muchas problemáticas que unen tanto a la Unión Europea con los estados de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es importante que busquemos de qué trata cada cosa. Si nos llama la atención, pues investigar un poco más a fondo. Yo aquí puse unos enlaces em, que hablan de cada tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la cumbre USLAC, pues buscamos como tal en la página de la cumbre, ahí la estoy presentando. Eh, Vemos toda la información, se va a celebrar el 9 y 10 de noviembre de 2025. Y aquí hay gran documentación de la declaración, comunicado de prensa. Dentro de esto, pongo un ejemplo. Aquí está, los dirigentes explorarán vías de colaboración para promover la paz, seguridad, prosperidad, transición ecológica, lucha conjunta contra la delincuencia organizada. Entonces, la propuesta legislativa debería estar enfocada a esos temas para que tenga más relevancia, porque precisamente estamos organizando el euromodelo alrededor de estas temáticas. Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta de qué trata cada cosa. Por aquí también está em, la página de Global Gateway, que ya la presento. Eso, que Gateway es un programa que básicamente trata de ayudar a financiar a países que necesitan apoyo en algunos temas en los que están enfocados. Entonces, por acá dice, estrategia para impulsar vínculos inteligentes en los sectores digital, energético, de transporte, en países fuera de la Unión Europea. Entonces, pues como bien venía diciendo, tratemos de enfocar nuestras propuestas legislativas hacia estos temas, porque también se tendrá en cuenta, pues si la propuesta está enmarcada dentro de las temáticas propuestas. Y pues es muy fácil encontrar información sobre las temáticas. Es solo cuestión de buscar y de documentarse. Ahora sí, entrando a, a cómo redactar la propuesta. Esta es una tabla que realicé y que muestra los cimientos, la parte más fuerte de la estructura de la propuesta. Lo que no puede faltar por nada del mundo. Y digamos que tenemos que tener check, 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 check en todas para que la propuesta sea fuerte y sea pues considerada como buena. Primero, tener muy clara cuál es la problemática que se va a abordar. Si vamos a abordar, no sé, la transición ecológica, es importante que solo nos enfoquemos en esto, porque también es cierto, y lo digo desde la experiencia, tanto presentando como viendo otras propuestas de otros participantes, entre más se trata de abordar, entre más amplio sea la propuesta, entre menos tangible y entre menos visible sea, menos convincente va a ser. Entonces, si vamos a hablar de un tema, centrémonos solamente en ese y tratar de reducirlo lo más posible, ser lo más específicos posibles para que sea una solución real, porque a pesar de que estas propuestas pues las vamos a presentar en una simulación, no van a ser aprobadas, digamos, em, oficialmente, por decirlo así, son en la simulación. La idea es que sí sean propuestas muy centradas, muy específicas, que puedan ser realizables en la vida real, que tengan pues una realización clara, ¿no?
Lo segundo que hay que tener en cuenta es el lugar en el que se va a aplicar la propuesta. ¿Y por qué es tan importante el lugar? Porque como les mostraba anteriormente, no todas las temáticas del euromodelo están apuntadas hacia el mismo lugar. ¿Qué quiero decir? La cumbre entre la... Ah, bueno, y lo otro es que no necesariamente tienen que ser propuestas que se vayan a realizar en Colombia, ¿no? Porque pues aquí estamos haciendo la simulación del Parlamento Europeo. Entonces, por ejemplo, con la cumbre Unión Europea CELAC, no vamos a hacer una propuesta solamente para América o solamente para Europa. Hay que tener en cuenta qué recibe cada parte, cuál va a ser la relación geográfica de lo que se va a aplicar, porque si es una cumbre que trata pues de ambas regiones conectadas, pues tiene que ser acorde a eso. Global Gateway, más que todo, financia proyectos afuera de la Unión Europea. Entonces no vamos a presentar una propuesta con Global Gateway que esté enfocada como tal en la Unión Europea. O lo mismo y en cambio el año de la ciudadanía digital eh, sí es aplicable mundialmente. Entonces, digamos que ese es un poco más flexible. Pero ahí es donde les digo que es necesario tener muy claro de qué vamos a hablar y si se alinea con las temáticas del euromodelo. El tercer aspecto que se me hace muy importante, no solamente para que la propuesta esté bien hecha, sino pensando en el momento de pararse enfrente al público, a los parlamentarios que están representando pues los partidos políticos, ¿no? Y que van a tener ciertas inclinaciones ideológicas, ciertos temas prioritarios, ciertos intereses, y pensando en cómo los vamos a convencer, es la viabilidad del proyecto. ¿Qué tan posible es que esto se lleve a cabo en la vida real? Y esto tiene dos factores importantes. Primero, la viabilidad como tal en general, es decir, si se tuviera el presupuesto, es un proyecto que sí se llevaría a cabo. Les pongo un ejemplo de un euromodelo en el que participé, que se presentó una propuesta que sonaba fabulosa, fantástica, pues a principio, que era usar fondos de la Unión Europea a través de Global Gateway para construir una carretera que conectara América del Centro con América del Sur, pasando por de Panamá hasta Colombia hasta la Argentina. Es decir, conectar terrestremente todo el continente. Claro, esto suena muy bien, eh, es una propuesta interesante, pero cuando nos ponemos a revisar la viabilidad como tal, no es algo que se pueda hacer. Es decir, de Panamá a Colombia no se puede pasar a tierra porque hay una selva virgen de por medio. También habría que atravesar el Amazonas. Eh, ¿Qué consecuencias ambientales tendría esto? ¿Sí? O sea, muchas veces nosotros lo enfocamos en un tema, pero lo que les decía ahorita, tenemos que ponernos en los zapatos de los parlamentarios que nos van a estar oyendo y que de pronto no sean de nuestro partido político o no estén muy alineados eh, al tema que queremos solucionar. Entonces, pueden fijarse en miles de cosas que quizás no tengamos en cuenta para atrasar o para no pasar nuestra propuesta. Entonces, pues es importante que pensemos desde muchas perspectivas cuál sería el problema para que esta propuesta no pudiera ser realizable. Esa es la primera parte. Y la segunda es que sobre todo lo que estamos pidiendo con estas propuestas para que se puedan hacer es la financiación. Y recordemos que son fondos de la Unión Europea. Entonces, ¿cuánto dinero se va a gastar haciendo el proyecto? Si así sea un proyecto súper interesante, pero gasta em, pues cientos de millones, es más poco probable que la tomen en cuenta. Ahora,
Digamos, Global Gateway tiene anualmente una cifra de proyectos que tienen, o sea, tienen una cifra dedicada a los proyectos. Es importante revisar eso porque si llegamos a, no sé, el 80%, 90% de la financiación de Global Gateway, pues la propuesta no va a pasar porque Global Gateway está hecho para financiar muchos más proyectos. Entonces, por eso digo que es importante pensar la parte financiera y la parte económica. Eh, que sea realista, pero que sea muy bien considerada y que pueda ser muy bien justificada para que no parezca pues un gasto innecesario de dinero. Y la cuarta, que también es muy clave para convencer a las personas, a los parlamentarios de que pasen nuestra propuesta, es el marco legal. ¿Y a qué me refiero con el marco legal? Puede sonar muy abstracto, porque realmente este marco legal puede salir de muchas partes, pero básicamente es basar nuestra propuesta y alinearla con algo jurídico escrito, con algún documento relevante que sea real, que exista. Es decir, Global Gateway tiene su propio reglamento. Hay que alinearse a ese reglamento. Si vamos a pasar una ley, a una propuesta para una ley en Colombia, pues tenemos que tener en cuenta la Constitución de Colombia. Tenemos que tener en cuenta cuáles legislaciones regulan esta temática a la que estamos abordando. Si vamos a hablar de la relación entre la Unión Europea y Colombia, eh, buscar un documento que soporte la relación entre ambas, tener en cuenta eh, lo mismo, los principios de la Unión Europea, sí, o sea, buscar un documento legal que, que soporte y que represente que sí es algo que se realizaría en la vida real porque no contradice ningún principio. Y es así considero que es de las partes más importantes. Entonces, ya cuando tengamos estas cuatro en check, eh, listas, pues es muy probable que nuestra propuesta pueda avanzar. Y eso era en general sobre la propuesta como tal, ¿no? Cubriendo su totalidad. Pero ahora me gustaría ir parte por parte de la estructura del texto, eh, diciendo cómo debería redactarse la propuesta, qué contiene cada parte. Lo que les voy a mostrar acá es una plantilla que se les mandó a ustedes junto con el handbook para, para redactar la propuesta. Es muy importante que sigan esa plantilla. Em, y la voy a mostrar para que vayamos al mismo ritmo. Listo. Entonces, aquí tenemos la plantilla de propuesta legislativa. ¿Qué es importante eh, aquí en esta parte? Tener muy en cuenta el partido político y la comisión. ¿Por qué es importante? Porque nosotros no vamos a estar representando nuestros propios intereses, sino que vamos a estar presentando los intereses y los ideales de un partido político. Entonces no podemos proponer algo que vaya en contra de los principios de ese partido político. O si estamos en un partido más conservador y con más miras hacia la parte económica, no podemos estar presentando proyectos más enfocados hacia el medio ambiente porque no representa los intereses del partido. Entonces es importante alinearnos a eso. Y ligado a esto va la comisión a la que pertenecemos, que pues tiene ciertos límites, ¿no? Sobre cuáles son los temas que vamos a estar tratando. Son súper claras las comisiones, no las tengo acá, pero sí sé que son súper específicas y súper claras y es importante que estén bien alineadas dentro, que la propuesta esté muy bien alineada dentro de la temática de la comisión.
Eh, entonces, aquí, viendo como tal la estructura, es bastante simple. La propuesta no debería ser demasiado larga, no deben ser páginas y páginas y páginas. Debe ser leíble y más teniendo en cuenta que no va a haber tanto tiempo para analizar la propuesta individual de cada uno al principio. Entonces, entre más concreto, entre más específico sea el documento de la propuesta y las diapositivas, que ahorita también hablamos de eso, pues más fácil es para los parlamentarios ver de qué se trata la propuesta, ver los puntos claves, hacerle una revisión rápida para ver si sí cumple pues con los criterios necesarios para que sea aprobada y, y votar a favor. Entonces, sobre todo, ¿cuáles partes deberían ser las más cortas? Estas que están en números, o sea, la naturaleza del problema, la descripción de la propuesta, el impacto y las conclusiones. ¿Por qué? Porque son las que están más a la vista y son las que más específicas deberían estar. En la naturaleza del problema, vemos que está dividido en antecedentes, justificación, objetivos generales y específicos. Entonces, como tal, en este subtítulo, no deberíamos ocupar más de un párrafo o dos, como tal. Voy a hacer la anotación acá eh, para que vayamos viendo. Un párrafo o dos en esta parte de naturaleza del problema. ¿Por qué? Porque es lo primero que se va a leer y debe quedar súper claro a qué estamos apuntando. Entonces, si vamos a apuntar a la transición ecológica, como estaba diciendo antes, aquí de una vez debe decir súper claro en la primera línea, en la segunda línea, que vamos a tratar ese tema, para que sea pues mucho más fácil considerar la propuesta. Luego viene la parte de antecedentes. En este sí nos podemos extender un poco más porque no es algo que dependa de nosotros o que nosotros nos inventemos, sino que en la parte de antecedentes tenemos pues que recopilar información sobre qué se ha hecho eh, a través de los años frente a nuestra problemática. Entonces, revisar si han habido políticas públicas que hayan tratado de solucionar la problemática, pero que no hayan funcionado, o programas que sí hayan sido exitosos, pero que les faltó algo más y que nosotros queremos, pues, ampliar en esa política pública. Otros programas extintos que hayan sido parecidos, o si no vemos antecedentes, que ha sido alguna aproximación hacia la problemática. Entonces, esto es un ejercicio de compilación de información, de investigación, y le da fortaleza. Entonces, en esta parte se puede extender más. Yo creo que aquí pueden ser 3 o 4 párrafos máximo. Pero como bien les dije antes, entre más conciso sea todo, mejor. Pero en esta parte, 3 o 4 párrafos me parece lógico, me parece justificable. Luego, la justificación también debe ser concisa, pero debe estar muy bien estructurada y es básicamente responder a por qué es necesario que la propuesta se apruebe, que la propuesta se apruebe. En esto, pues se tienen en cuenta los antecedentes, pero es ya un ejercicio de argumentación de, de preguntar directamente por qué su propuesta puede tener más importancia que otras propuestas que apunten a otros temas, o por qué es tan importante enfocarse en este tema específico para darle financiación. Entonces, esta parte puede ser de 2 o 3 párrafos, siempre y cuando sea muy clara y esté muy bien estructurada para entender el por qué. Luego ya están los objetivos como tal, el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general debe ser de 2 o 3 líneas máximo y debe seguir pues las reglas de redacción en el que se debe usar un verbo director que diga, bueno, el objetivo de esta propuesta es abordar esta problemática, solucionar
esta situación, analizar, estudiar, ese tipo de verbos que lo hagan muy claro. Y los objetivos específicos también deben usar ese tipo de verbos. Y es importante que por lo general se escriben tres objetivos específicos. Con esto es suficiente y queda claro, los objetivos de la propuesta. Ya si se ponen más, se empieza a perder un poco la forma, entonces yo creo que tres objetivos es lo recomendable. Y ya esta es como la parte más creativa, por decirlo así, en la que más libertad tenemos de expresar las ideas y las razones por las que aprobar la propuesta. Ya cuando pasamos como tal a la descripción de la propuesta, sí tratar de usar un lenguaje mucho más directo, mucho más claro, mucho más profesional, em, porque pues es como tal el cuerpo. Este es la descripción de la propuesta, es el cuerpo de la propuesta y es donde está todo el contenido valioso y todo el contenido que va a ser analizado por los parlamentarios. Entonces, para la descripción de la propuesta, como tal, en un párrafo se debe decir de qué trata la propuesta. Incluso en la primera línea del primer párrafo debe decir de qué trata la propuesta para que quede muy claro, no se generen confusiones. Todo esto lo digo no tanto pensando en este documento escrito, sino cuando vayan a pasar a exponer frente a los parlamentarios, porque muchas veces se generan malentendidos de esta propuesta quiere esto, esta propuesta quiere lo otro, y en el tiempo de debate ustedes no, como comisarios, no van a tener la oportunidad de ir a decirle a los partidos, oigan, no, ustedes entendieron mal, mi propuesta es esto, no. Solamente tienen el tiempo de exposición y con la información que hayan dado es como van eh, a analizar su propuesta. Entonces es muy importante ser súper claros desde el minuto uno. Entonces, si la propuesta es eh, crear un nuevo departamento que regule la cooperación entre Colombia en específico y la Unión Europea. Tiene que estar así tal cual en la primera línea. Ya desde ahí se sabe que sigue. ¿Ok? Luego el marco legal nacional e internacional, que es de lo que estábamos hablando antes. Y este sí, no le pongo ninguna recomendación de tamaño, porque puede ser eso sí está muy atado a ustedes. Em, pero sí es importante que pongan pues documentos legales, pero también instituciones clave que puedan participar en su propuesta. ¿A qué me refiero? Si vamos a proponer algo que tenga que ver con la transición ecológica, vuelvo al ejemplo, en Colombia, pues, ¿cuáles son las instituciones clave? Alguna ONG, el Ministerio de Medio Ambiente, puede ser la Presidencia de la República, lo que les digo, acomodarlo a la estructura real del mundo y de Europa y de los países en los que vayan a abordar y pegarse a las legislaciones. Yo creo que ya esto quedó súper claro, no hay que profundizar más. La siguiente parte, que es la población, esto básicamente es quién se va a beneficiar de su propuesta, tratan de usar cifras específicas, y recuerden que hay beneficiados directa e indirectamente. ¿Cómo? Por ejemplo, si hay un programa de educación em, para jóvenes, pues, ¿quiénes van a ser los beneficiados directamente de su propuesta? Los jóvenes como tal. ¿Cuántos jóvenes se van a beneficiar de esto? Ahora, indirectamente, ¿quién se puede beneficiar? Las familias de los jóvenes, por ejemplo, las instituciones universitarias en las que participen los jóvenes, porque van a tener pues estudiantes más capacitados, con más conocimiento. Esto sí es de ser creativos y ver
Esto básicamente es para medir qué alcance tiene su propuesta. Si van a hacer una propuesta que requiere mucho dinero, pero solamente va a beneficiar a 100 personas, pues no sé si sea tan buena idea aplicarla, pero si en cambio tienen un impacto de 1000, 2000 personas, pues ya es más considerable, ¿no? Pero pues hay que ser muy realista, no se va a beneficiar, no sé, a 50 millones de colombianos con un solo proyecto, ¿no? Hay que ser pues conscientes de eso, de eso. Luego está el cronograma, que también es muy importante. Todos los puntos de la descripción de la propuesta son súper importantes. El cronograma es cómo van a implementar la propuesta. Y esto se puede hacer año a año, cada 2 años, semestralmente, cada 5 años. Em, vuelvo al punto de que hay que ser realista, ¿no? Entonces, si se va a aplicar, no sé, un proyecto para dar becas a los jóvenes latinoamericanos para que puedan estudiar en Europa, por ejemplo, es algo que se puede hacer muy rápido. Es decir, es recibir los recursos, seleccionar a los jóvenes, hacer ciertas capacitaciones para que se puedan ir, hacer los estudios, mandarlos. Cuando terminan sus estudios, depende. Si es una maestría, por ejemplo, después de 2 años. Entonces, en 4 años podemos realizar todo el ciclo de la propuesta y volver a empezar. Pero si vamos a hacer otro proyecto en el que vamos a, no sé, vamos a crear una institución de cooperación comercial de productos naturales, o sea, que se exporten de Latinoamérica a la Unión Europea. Bueno, primero tenemos que recibir, esperar a que se desembolsen los recursos, crear espacios físicos, tener el personal capacitado, capacitar a los campesinos para que puedan cultivar estos productos pues con una huella verde. Entonces, ¿cuánto nos estamos demorando para que se puedan exportar los productos? Unos 5 años y luego para analizar si sí está siendo un, un programa exitoso. Otros 2 años. Entonces es importante tener en cuenta eso, ser lo más específicos posibles, pero tampoco yo digo pasarse de 10 años en la propuesta, ¿no? Y también incluir cada cuánto se va a revisar, porque también una parte de convencer a los demás es hacer revisiones de si la propuesta está siendo exitosa o no. Entonces, decir, bueno, vamos a empezar la propuesta, pero el proyecto, dentro de 2 años vemos si está funcionando o no. Si no está funcionando, pues devolvemos los recursos y se acabó. O si se está funcionando, seguimos. Eso también le da cierta garantía, ¿no? El presupuesto, como les decía, súper importante que digan de dónde sale. Bueno, primero, obviamente, cuánto es, de dónde sale, quién lo vigila. ¿Cuánto es? Pues realmente es muy difícil hacer un cálculo exacto de cuánto se nos va a ir haciendo las propuestas que queremos hacer, los proyectos, pero es necesario hacer una buena estimación, tener en cuenta lo que les decía, cuánto presupuesto tiene, por ejemplo, Global Gateway, eh, cuánto presupuesto se tiene para ciertos temas en específico del año de la ciudadanía digital. ¿De dónde sale? Sale no sé, de los fondos de la Unión Europea, del Banco Europeo, sale de programa Global Gateway, sale de algún país, de los fondos de algún país. Es importante especificar eso porque pues el dinero no aparece mágicamente, ¿no? Hay que justificarlo. Y quién lo vigila también es importante el tema de lo que le decía de las garantías. ¿Quién lo va a vigilar? El Banco de Cuentas Europeo, porque es un proyecto que se va a realizar en la Unión Europea. O lo va a vigilar el Banco Interamericano de Desarrollo, porque es para América Latina, por ejemplo.
o no, va a estar el Banco de la República de Argentina, porque yo quiero hacer mi propuesta en Argentina. Eh, Entre más instituciones lo vigilen, pues más legal va a ser, ¿no? Y más garantías va a tener. Y por último, el contenido de la propuesta como tal, en el que van a tener espacio para que puedan meter gráficas, em, imágenes, eh, estimaciones de cómo se vería su proyecto. Entonces esto ya es de libre elección de cómo lo quieran hacer. Impacto y conclusiones eh, es la parte más corta realmente. Simplemente es rescatar lo más importante de esto, de todo lo anterior. Eh, y pues no creo que haya mayor explicación sobre qué tienen que ser las conclusiones, ¿no? Y la bibliografía también es súper importante para que esté bien soportado y tenga validez su proyecto. Voy a dejar de presentar esto y volvemos a las diapositivas, que no falta mucho. Ya que pasamos la estructura del texto, vamos a pasar a los tips como tal. Tips que les doy desde la experiencia, pues ya les dije que he tenido la oportunidad de presentar propuestas como tal en los euromodelos. Tips desde lo que he visto de compañeros que han presentado propuestas, de casos que han pasado en el euromodelo. La idea es que tengan la mayor posibilidad de que su propuesta pase y de que sean los ganadores, ¿no? Entonces, en tips, em, al redactar como tal la propuesta, ¿qué es importante? Primero, usar la plantilla que les acabo de mostrar. Si no usan la plantilla, no creo que les vayan a ver la propuesta. Y pues traten de seguir parte a parte, eso está claro, ¿no? Segundo, ser creativos teniendo en cuenta las limitaciones. Em, y es, uno siempre quiere presentar propuestas innovadoras, ¿no? Propuestas eh, que, que sorprendan, que cautiven, ¿no? Pero tampoco se nos puede ir la imaginación en la propuesta porque hay limitaciones de dinero, hay limitaciones de tiempo, hay limitaciones en los intereses de los estados, de los partidos. Entonces, tratar de ser muy realistas, pero no dejar de lado la parte de la innovación, de tratar de crear algo nuevo, solucionar una problemática que no ha sido solucionada, ¿no? Tercero, ser específicos en el marco conceptual, que el marco conceptual es realmente es el cuerpo de la propuesta. Ser específicos en cuántas personas van a ayudar, cuántos millones de euros van a usar, quién va a vigilar la plata, ser muy específicos. Y finalmente, hacer uso de herramientas gráficas, apoyarse en bases de datos, apoyarse en encuestas, en datos reales y poder ponerlos pues en la propuesta como tal porque ayuda mucho a la comprensión de la propuesta. Entonces, sí, tratar de usar elementos gráficos. Luego, al exponer como tal, ustedes tienen la opción de hacer diapositivas para presentar su propuesta legislativa. Esas diapositivas también se las mandaron junto a la plantilla de la propuesta y junto al handbook del euromodelo. Entonces, eh, pues realmente la plantilla es muy, muy fácil de usar, pero lo que les digo es importante usarla para que les sean aceptadas las diapositivas. Tener en cuenta el límite de tiempo, que son 10 minutos. A algunos les parecerá poco, a algunos les parecerá mucho, entonces practicar antes del evento
en su exposición. Em, no pasa nada con que usen menos de 10 minutos, porque ese tiempo se puede usar para otras cosas, se puede usar para debatir más, pero sí es más complicado que se pasen de los 10 minutos, porque si llegan los 10 minutos y ustedes no han terminado de exponer, pues no terminan de expresar lo que quieren decir, ¿no? No van a terminar de presentar su propuesta y pues eso no va a ser lo ideal si quieren que su propuesta sea bien comprendida y sea bien juzgada por los parlamentarios, entonces no pasarse de el tiempo. Dar información concisa y específica, no ponerse a dar discursos, no alargarse innecesariamente porque el tiempo es muy valioso en el neuromodelo. A veces no da el tiempo para presentar todas las propuestas que hay. Entonces, si ustedes, como les decía, si son claros desde el minuto uno y hacen que el resto les entienda desde el minuto uno, pues va a ser mucho más fácil analizar su propuesta y va a ser mucho más fácil que la aprueben. Evitar textos largos en las diapositivas como tal, porque pues eso no ayuda a la comprensión y en general en cualquier presentación que se haga de diapositivas lo más recomendable es evitar textos largos, ¿no? Solamente incluir la información más importante, más relevante y nuevamente hacer uso de herramientas gráficas, sobre todo en las diapositivas. En el documento sí, pero sobre todo en las diapositivas es muy importante atraer visualmente a los parlamentarios que nos están escuchando y que están analizando cada cosa que estamos diciendo y cada cosa que estamos presentando. Y finalmente, unos tips de logística para la presentación de de la propuesta. Em, Tener la ponencia redactada y lista para presentar el día del evento. ¿Por qué lo digo? Porque hay veces que se confunden y piensan que uno va al Euromodelo a redactar la propuesta y luego a presentarla. No. Em, para ese día ustedes tienen que llegar con las propuestas ya redactadas, ya listas con las diapositivas hechas, o sea, allá ustedes pasan a presentar de una vez. No hay tiempo para redactar las propuestas allá. Segundo, entregar el documento en formato digital antes del evento, mandarlo eh, a, a los contactos, pues al correo que se va a usar, y ahorita se los muestro. Hacer el envío previo al evento. En caso de realizar las diapositivas, también enviarlas. Y esto se hace sobre todo por el bien de ustedes, porque, no sé, muchas veces se tienen las diapositivas, pero no se pueden presentar y se pierde tiempo mientras que las encuentran y las mandan. En cambio, si ustedes ya tienen, si ya envían las diapositivas y ya están listas allá en el computador que se use para el día del evento, eh, pues pues va a ser mucho más fácil y va a ser y van a perder menos tiempo. Todo esto es pensando en casos de emergencia, en casos para evitar contratiempos, ¿no? Y por último, que pues esto no es regla, o sea, no es obligatorio como tal, pero sí es recomendable si ustedes quieren presentar las diapositivas porque pues hay algunos que si sienten que no necesitan presentar con diapositivas, pues también es entendible, ¿no? Pero en la medida de lo posible hacer las diapositivas. Tener la disponibilidad de las diapositivas el día del evento, es decir, tenerlas a la mano, así sea en el celular, si quieren llevar sus computadores para presentar las diapositivas, por si acaso pueden hacerlo, llevar un iPad pues, para presentar, sí, porque sobre todo al inicio, cuando estamos trabajando en comisiones, estamos dispersos en distintos salones, algunos tendrán televisor, otros no tendrán televisor, algunos tendrán proyectores. Entonces, teniendo en cuenta ese escenario, pues
si hacemos las diapositivas y no podemos presentarlas, pues qué gracia, ¿no? Entonces, tenerlas a la mano por si llega a ser necesario. Y aquí les dejo al final la información de contacto por si tienen alguna duda, alguna inquietud extra. Em, Esta es la información de Juan Diego Ladino, que es pues el director del Euromodelo y el que está a cargo de la realización del evento y a cargo de estas capacitaciones. Entonces, con él pueden preguntarle lo que quiera. Aquí está el correo, tanto del Euromodelo como tal, como de Juan Diego, por si necesitan contactarse con él. A este correo, por favor, manden los documentos, eh, el de Euromodelo, @fundacionrebel.net, mandar las diapositivas y las propuestas legislativas como tal. Y este es el número de Juan Diego, por si necesitan comunicarse con él. Eh, Aquí se los dejo. Y ya eso es todo por el momento de, de esta capacitación. Espero que este año se presenten muy buenas propuestas legislativas, que nos sorprendan, tanto a los que vamos a estar viendo como a los parlamentarios que van a participar. Em, y nada, que espero que estén muy motivados y muy emocionados por el Euromodelo, porque de verdad que es una muy buena oportunidad y abre muchas oportunidades, muchas posibilidades. Entonces espero que estén emocionados y que cuando llegue el día del evento se lo disfruten y se los gocen. Y eso sería todo. Muchas gracias.